Un millonario conoce a una camarera y se la lleva a casa pensando que era pura. Tiempo después descubre algo que marcará su vida para siempre. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El reloj de la torre marcaba las 10 de la noche cuando Diego Monterrey descendió de su Bentley en el barrio de Gracia, uno de los rincones más bohemios de Barcelona. A sus 42 años, Diego había construido un imperio inmobiliario que se extendía por toda la costa mediterránea. Sus hoteles de lujo eran frecuentados por la élite europea, aunque pocos conocían los métodos cuestionables que había utilizado para adquirir terrenos y permisos a lo largo de los años. Aquella noche de noviembre, con un cielo encapotado que amenazaba lluvia, Diego había decidido alejarse del bullicio del Paseo de Gracia y los restaurantes de moda donde era reconocido. Necesitaba caminar, pensar. A pesar de poseer una fortuna incalculable, 3 mansiones, una colección de coches de época y un yate amarrado en el puerto olímpico, se sentía inexplicablemente vacío. «Otro whisky, por favor», pidió Diego al entrar en La Candela, un pequeño restaurante con encanto que había descubierto por casualidad. El local estaba casi vacío. Se sentó en la barra, observando distraídamente la decoración rústica pero elegante. Fue entonces cuando la vio. Una joven de unos 28 años, con un vestido negro sencillo pero que resaltaba su figura esbelta, se acercó con una sonrisa profesional pero distante. «Buenas noches, señor. ¿Desea ver la carta de vinos? Tenemos un Ribera del Duero excelente que acaba de llegar esta mañana». Su voz tenía un ligero acento andaluz que contrastaba con la formalidad de sus palabras. Diego la observó detenidamente. Ojos color miel, cabello castaño recogido en un moño elegante, y unos labios que se curvaban en una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Me llamo Diego Monterrey». «¿Y tú?», preguntó, ignorando la recomendación sobre el vino. «Lucía Vega, señor». «¿Prefiere entonces otro whisky?», respondió ella, manteniendo la profesionalidad, sin mostrar el menor asombro al escuchar su apellido, conocido en toda Cataluña. Diego sonrió intrigado. Normalmente, al mencionar su nombre, las personas cambiaban de actitud inmediatamente, pero Lucía permaneció impasible, como si estuviera atendiendo a cualquier cliente anónimo. «Sí, otro whisky. Y si no es molestia, me gustaría saber qué hace una mujer como tú trabajando en un lugar como este». «Sirvo copas y recomiendo platos, señor Monterrey. Es un trabajo honrado», respondió Lucía con un tono seco que dejaba clara su incomodidad ante la pregunta. Durante las siguientes 2 horas, Diego intentó entablar conversación cada vez que Lucía se acercaba a atenderle. Le preguntó sobre sus estudios, sus aficiones, su familia. Ella respondía con cortesía, pero con evidente reserva. No parecía impresionada por los sutiles comentarios de Diego sobre sus propiedades en Sitges o su reciente adquisición de una pequeña bodega en La Rioja. Al cerrar el restaurante, Diego esperó fuera. La vio salir envuelta en un abrigo gris, con el pelo ahora suelto cayendo sobre sus hombros. Bajo la tenue luz de las farolas, su belleza parecía aún más auténtica, sin artificios. «Déjame llevarte a casa», ofreció Diego, acercándose. «No es necesario, gracias». «Vivo cerca», respondió ella sorprendida por su presencia. «Insisto, está a punto de llover». Lucía dudó un momento. Finalmente aceptó, quizás por la inminente lluvia que ya comenzaba a caer en finas gotas sobre las calles adoquinadas de Barcelona. En el coche el silencio era incómodo. Diego observaba de reojo a Lucía, fascinado por aquella mujer que no mostraba el menor interés en él ni en su riqueza. Al llegar a un modesto edificio en el barrio de El Raval, ella se dispuso a bajar. «Me gustaría verte de nuevo, Lucía. Trabajo todas las noches en La Candela, señor Monterrey. No me refiero a eso. Quiero invitarte a cenar, a conocernos mejor». Lucía lo miró directamente a los ojos por primera vez en toda la noche. Diego sintió algo extraño, una conexión que no había experimentado antes. «¿Por qué yo? Barcelona está llena de mujeres hermosas que estarían encantadas de cenar con usted». «Porque tú eres la primera que no se ha impresionado con mi nombre o mi dinero», respondió él con sinceridad.
Lucía esbozó una leve sonrisa enigmática antes de responder. «Buenas noches, señor Monterrey». Y con esas palabras se alejó bajo la lluvia, dejando a Diego con una sensación nueva y desconcertante. Por primera vez en años, había encontrado algo que su dinero no podía comprar inmediatamente: el interés genuino de Lucía Vega. Durante las siguientes semanas, Diego se convirtió en cliente habitual de La Candela. Cada noche ocupaba la misma mesa junto a la ventana, pedía el mismo whisky escocés y observaba a Lucía trabajar. Le fascinaba su elegancia natural, la forma en que trataba a los clientes con una mezcla perfecta de profesionalidad y calidez, pero sobre todo le intrigaba su aparente inmunidad hacia él. Una noche de diciembre, mientras Barcelona se vestía con luces navideñas, Diego esperó a que Lucía terminara su turno. La temperatura había descendido considerablemente y una fina capa de escarcha cubría las aceras. «Te he traído algo», dijo Diego, entregándole un paquete envuelto en papel plateado cuando ella salió del restaurante. Lucía lo miró con sorpresa y cierta desconfianza. «No puedo aceptarlo, señor Monterrey. No sería apropiado». «Por favor, solo ábrelo», insistió él con una sonrisa que rara vez mostraba en sus reuniones de negocios. Con manos temblorosas por el frío, Lucía desenvolvió el paquete. Era un chal de cachemira en tono azul profundo. Lo acarició con la yema de los dedos, apreciando su suavidad. «Es precioso, pero nada. Hace frío y te he visto temblar cada noche al salir. Acéptalo como muestra de agradecimiento por ser la única persona en Barcelona que me trata como a un hombre normal». Aquella noche, Lucía aceptó por primera vez que Diego la llevara a casa. Durante el trayecto, ella se animó a hablar un poco más de sí misma. Le contó que había llegado a Barcelona desde Sevilla 5 años atrás, buscando oportunidades que su ciudad natal no le ofrecía. Habló de sus estudios de literatura inacabados por problemas económicos, de su pasión por la poesía de Federico García Lorca. Diego escuchaba fascinado. Cada palabra de Lucía revelaba a una mujer completamente diferente a las que solían rodearlo. Mujeres que solo hablaban de joyas, viajes de lujo y fiestas exclusivas. A la semana siguiente, Diego la invitó a cenar. Para su sorpresa, Lucía aceptó. La llevó a un pequeño restaurante familiar en el barrio gótico, lejos de los lugares ostentosos que frecuentaba normalmente. Quería que ella se sintiera cómoda. Durante la cena, Diego se sorprendió a sí mismo hablando de aspectos de su vida que jamás compartía: su infancia en un barrio obrero de Barcelona, sus inicios difíciles en el mundo de los negocios, sus inseguridades ocultas tras la fachada de hombre poderoso. «La gente cree que tenerlo todo significa ser feliz», confesó Diego mientras compartían un postre. «Pero cada mañana me despierto en mi mansión de Pedralbes y siento el mismo vacío». Lucía lo miró con una mezcla de compasión y escepticismo. «Perdóname, Diego, pero hay millones de personas que darían cualquier cosa por experimentar ese vacío desde una mansión en Pedralbes». Su franqueza, lejos de ofenderlo, lo cautivó aún más. Esa noche, al despedirse frente al edificio de Lucía, Diego se atrevió a besarla. Para su sorpresa, ella correspondió brevemente antes de apartarse con gentileza. «Buenas noches, Diego», susurró, desapareciendo rápidamente por el portal. En las semanas siguientes, la relación entre ellos fue evolucionando. Lucía comenzó a aceptar pequeños regalos, libros de poesía, entradas para el teatro, flores, pero siempre mantenía cierta distancia, una barrera invisible que Diego ansiaba derribar. Una noche, después de asistir juntos a un concierto en el Palau de la Música, Diego la invitó a su apartamento en la Barceloneta, un ático con vistas al mar que utilizaba para escapar ocasionalmente del bullicio de su vida cotidiana. «Tengo una proposición para ti, Lucía», dijo Diego mientras contemplaban Barcelona iluminada desde la terraza. «Déjame cuidar de ti. Renuncia a tu trabajo en el restaurante. Podrás terminar tus estudios de literatura, viajar, conocer mundo. No te faltará nada». Lucía lo miró fijamente, sus ojos reflejando las luces de la ciudad. «¿Qué quieres a cambio, Diego?» «Tu compañía, tu honestidad. Quiero despertar cada mañana y encontrar a alguien que me mire como lo haces tú, no a mi dinero o mi poder». «No sé si puedo darte eso», respondió ella con voz apenas audible. «¿Por qué? ¿Hay alguien más en tu vida?» Lucía negó con la cabeza.
No, no es eso. Nunca ha habido nadie importante. Diego tomó su rostro entre las manos con delicadeza. Entonces, déjame ser el primero, el único. Déjame mostrarte el mundo, Lucía. Aquella noche, bajo el cielo estrellado de Barcelona, Lucía Vega aceptó la proposición de Diego Monterrey. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquella decisión, tomada entre copas de champán y promesas de felicidad, desencadenaría una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. En la penumbra del apartamento, mientras Lucía dormía, Diego la observaba, sintiendo una mezcla de triunfo y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Por primera vez, había conseguido algo que realmente deseaba, algo que su dinero no había comprado directamente, la aparente pureza de una mujer que decía no haber amado antes. 6 meses después, Lucía vivía en la lujosa mansión de Diego en Pedralbes. Su vida había cambiado radicalmente. Vestidos de diseñador reemplazaron sus sencillas prendas, joyas costosas adornaban su cuello y muñecas, y una tarjeta de crédito sin límite estaba siempre disponible para sus caprichos. También había retomado sus estudios de literatura en una prestigiosa universidad privada, cumpliendo así un sueño largamente postergado. Sin embargo, conforme pasaban los días, Lucía comenzaba a sentir que algo no estaba bien. Cada mañana, al mirarse en el espejo de su vestidor, apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Perfectamente maquillada, impecablemente vestida, pero con una sonrisa que parecía cada vez más ensayada. ¿Te gusta este collar?, preguntó Diego una noche, mientras se preparaban para asistir a una gala benéfica. Le mostró un espectacular collar de esmeraldas y diamantes. «Es hermoso», respondió Lucía automáticamente, mientras Diego se lo colocaba en el cuello. «No tanto como tú, mi amor», susurró él en su oído. «Serás la envidia de toda Barcelona esta noche». «La envidia de toda Barcelona», pensó Lucía con amargura. En estos eventos, había aprendido a reconocer las miradas de las otras mujeres. Algunas de envidia, sí, pero otras de conocimiento. Miradas que parecían decir, sabemos quién eres realmente, una más de nosotras, un trofeo en la repisa de un hombre poderoso. Durante la gala, mientras Diego conversaba con importantes empresarios catalanes, Lucía se excusó para dirigirse al tocador. En el lujoso baño del hotel, se encontró a solas frente al espejo. Se quitó el collar y lo sostuvo en sus manos, observando cómo las piedras preciosas reflejaban la luz. ¿En qué momento había permitido convertirse en esto? ¿En qué momento había comenzado a perder su esencia, su identidad? Recordó a la Lucía de antes, la que trabajaba duro en la candela, la que leía a Lorca hasta la madrugada en su pequeño apartamento de El Raval, la que tenía sueños propios. Al regresar a la fiesta, notó algo diferente en la actitud de Diego. Sus ojos la seguían constantemente por el salón, especialmente cuando ella conversaba con otros hombres. Su sonrisa se tensaba cuando alguien se acercaba demasiado a ella, y al volver a casa, sus preguntas se volvieron interrogatorios. ¿De qué hablabas con ese hombre? ¿Por qué te reías tanto? ¿Te ha dado su número? Los días seguían transcurriendo en aquella jaula dorada. Lucía se sumergía en sus estudios como refugio, creando un pequeño espacio de libertad en medio de la creciente posesividad de Diego. Él, por su parte, comenzaba a mostrar facetas de su personalidad que había mantenido ocultas, su temperamento volátil ante la más mínima contrariedad, su necesidad constante de control, su obsesión enfermiza por saber dónde y con quién estaba ella en todo momento. Una tarde, mientras Lucía estudiaba en la biblioteca de la mansión, Diego entró con expresión seria. «¿Por qué no me dijiste que tenías una reunión de estudio hoy?», preguntó con tono aparentemente casual, pero con ojos que delataban su molestia. «No pensé que fuera necesario informarte de cada detalle de mi horario académico», respondió ella, intentando mantener la calma. Diego se acercó y cerró de golpe el libro que Lucía estaba leyendo. «Todo lo que haces me concierne, Lucía. Todo». Aquella noche, mientras Diego dormía, Lucía salió silenciosamente a la terraza de la mansión. Contempló las luces de Barcelona a lo lejos, tan cerca y tan inalcanzables como su antigua libertad.
Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas mientras admitía una verdad dolorosa. La mentira sobre su pasado se había convertido en una prisión más asfixiante que las paredes de aquella lujosa mansión, porque Lucía había mentido. No era la mujer sin pasado amoroso que Diego creía. Antes de llegar a Barcelona, había tenido una relación con un empresario sevillano que la había introducido en círculos privilegiados, relación que terminó cuando descubrió que era un hombre casado. Y después, durante sus primeros años difíciles en Barcelona, había aceptado la compañía y los regalos de hombres adinerados para sobrevivir, para pagarse el alquiler de aquel modesto apartamento en el Raval. Pero ahora, esa mentira inicial se había convertido en el pilar de su relación con Diego. El orgullo y el ego de él se alimentaban de la idea de ser el primer hombre en su vida, de haberla rescatado de una existencia mediocre. ¿Cómo reaccionaría si descubriera la verdad? A la mañana siguiente, Lucía encontró a Diego revisando su teléfono móvil sin disimulo alguno. «¿Quién es Carlos?», preguntó él sin levantar la vista del aparato. «Un compañero de la universidad. Estamos en el mismo grupo de trabajo sobre poesía contemporánea», respondió ella, intentando controlar el temblor de su voz. «¿Y por qué te envía mensajes a las 11 de la noche?» Probablemente tenía una duda sobre el trabajo. Lucía intentó sonar despreocupada, pero el corazón le latía con fuerza. Diego dejó el teléfono sobre la mesa y la miró fijamente. «Te estás alejando de mí, Lucía. Lo noto, y no voy a permitirlo». En ese momento, mientras observaba los ojos oscurecidos de Diego, Lucía comprendió que su mentira inicial había desencadenado un monstruo de celos y posesión. Cada día que pasaba, sentía cómo se convertía más en un objeto, en una posesión de Diego Monterrey, y menos en Lucía Vega. Una mañana de verano, mientras Diego estaba en una reunión de negocios, Lucía encontró una carpeta sobre el escritorio de su despacho. Al abrirla, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Eran fotografías suyas, informes detallados de sus movimientos diarios, transcripciones de conversaciones con compañeros de universidad. Las fechas indicaban que llevaba siendo vigilada más de 2 meses. Diego había contratado a un detective privado para seguir cada uno de sus pasos. Con manos temblorosas, siguió revisando los documentos hasta que encontró algo que la dejó sin aliento. Un informe sobre su vida en Sevilla, incluyendo detalles de su relación con Mateo Fernández, el empresario casado. Había también testimonios de personas que la habían conocido durante sus primeros años en Barcelona, mencionando sus salidas con diversos hombres adinerados. La mentira había sido descubierta. Diego lo sabía todo. Lucía cerró la carpeta y volvió a colocarla exactamente donde la había encontrado. Luego se dirigió a su habitación y comenzó a preparar una maleta con lo esencial: algunas prendas sencillas que había conservado de su vida anterior, documentos personales y los pocos libros que realmente le importaban. Dejó sobre la cama todos los regalos caros: joyas, vestidos de diseñador, el teléfono móvil que él le había regalado. Estaba a punto de salir cuando escuchó el ruido de la puerta principal. Diego había regresado antes de lo previsto. «¿Te vas a alguna parte?», preguntó él con voz engañosamente tranquila, apoyado en el marco de la puerta de la habitación. Lucía levantó la vista encontrándose con sus ojos. No había sorpresa en ellos, solo una fría certeza. «Ya lo sabes todo, ¿verdad?», respondió ella, decidiendo que no tenía sentido seguir fingiendo. Diego entró en la habitación lentamente, como un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. «¿Qué es exactamente lo que crees que sé, Lucía? ¿Que me mentiste? ¿Que no era el primer hombre en tu vida como me hiciste creer? ¿Que antes de mí hubo otros que te compraron con dinero y regalos?» Su voz se elevaba con cada pregunta, dejando traslucir una rabia apenas contenida. «Sí, te mentí», admitió Lucía, intentando mantener la compostura. «Pero tú nunca quisiste conocer a la verdadera Lucía. Solo querías poseer una fantasía, una mujer pura y perfecta que alimentara tu ego». Diego golpeó la pared con el puño, haciendo que Lucía se sobresaltara. «Te di todo», gritó. «Una vida que muchas mujeres soñarían, y así me lo pagas, mintiéndome desde el primer día».
Lucía, superando su miedo inicial, dio un paso hacia él. ¿Y qué hay de ti, Diego? ¿Me dirás que has sido completamente honesto? ¿Que nunca me has ocultado cómo conseguiste realmente tu fortuna? ¿Los terrenos que obtuviste con sobornos? ¿Los permisos de construcción conseguidos con amenazas? La expresión de Diego cambió, sorprendido por el conocimiento de Lucía sobre sus negocios turbios. Barcelona es una ciudad pequeña, Diego, continuó ella. La gente habla, especialmente en las fiestas, cuando creen que soy solo una cara bonita sin cerebro. Se miraron en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, fue Diego quien apartó la mirada primero. «Nunca me has amado, ¿verdad?», preguntó con voz sorprendentemente vulnerable. La pregunta tomó a Lucía por sorpresa. Esperaba más ira, más acusaciones, no esta repentina muestra de inseguridad. «Quise amarte, Diego», respondió con sinceridad. «Realmente lo intenté, pero no se puede amar a alguien que te ve como una posesión, no como una persona». Diego se sentó pesadamente en el borde de la cama, de repente pareciendo mucho mayor que sus 42 años. «Todos estos meses, intentando comprarte con regalos, con lujos, igual que los otros hombres antes que yo», musitó, más para sí mismo que para ella. «¿En qué momento me convertí en esto?». Lucía, conmovida por esta inesperada vulnerabilidad, se sentó junto a él. «Ambos nos perdimos en esta relación, Diego. Yo fingiendo ser alguien que no era, tú intentando poseer algo que no se puede comprar». Se quedaron en silencio, hombro con hombro, como dos supervivientes de un naufragio contemplando los restos de lo que pudo haber sido. «¿Qué sientes realmente por mí, Lucía?», preguntó él finalmente, con una honestidad cruda que nunca antes había mostrado. «Admiración por tu determinación, tristeza por tu soledad, miedo por tu obsesión, y algo que podría haber sido amor si nos hubiéramos conocido de otra manera, como iguales». Diego asintió lentamente, asimilando sus palabras. «¿Te vas entonces? Tengo que encontrarme a mí misma de nuevo, la verdadera Lucía, no la muñeca de porcelana en que me convertí». Se levantó y tomó su pequeña maleta. Diego no hizo ningún movimiento para detenerla. «El dinero no puede comprar el amor, Diego, pero tampoco las mentiras pueden sostener una relación». Antes de salir, Lucía se detuvo en la puerta y miró por última vez al hombre que había intentado poseerla. Vio en él algo que nunca antes había percibido, una vulnerabilidad genuina, un hombre rompiéndose por dentro al comprender que todo su poder y riqueza no podían darle lo único que realmente anhelaba. «Adiós, Diego». Mientras abandonaba aquella mansión en Pedralbes bajo el sol del mediodía barcelonés, Lucía sintió el peso de la mentira abandonando sus hombros. El futuro era incierto, tendría que empezar de cero, pero por primera vez en mucho tiempo, era libre para ser ella misma. Diego la observó alejarse desde la ventana, comprendiendo demasiado tarde que al intentar poseerla completamente, la había perdido para siempre. Y en ese momento doloroso, entendió una verdad que todo su dinero y poder no habían podido enseñarle, que el amor verdadero no se compra ni se impone, sino que se cultiva entre dos personas que se ven y se aceptan tal como son. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta apasionante historia de Diego y Lucía. Si esta narración sobre obsesión, verdades y búsqueda de autenticidad tocó tu corazón, no dudes en suscribirte a nuestro canal para disfrutar de más historias como esta cada día. Tu me gusta nos ayuda enormemente a seguir creando estas narrativas que exploran las complejidades del alma humana. ¿Qué opinas sobre el desenlace? ¿Crees que Lucía tomó la decisión correcta? ¿O piensas que Diego merecía una segunda oportunidad? Cuéntanos en los comentarios. Regresamos mañana con otra historia que te atrapará desde el primer párrafo. Hasta entonces.